con alguien que no haya venido con usted y le dice, qué bueno es verte en la casa de Dios. Dile, bienvenido, amén. ¿Cuántos disfrutaron de este momento en la presencia de Dios? Amén. Recuerde que la Biblia enseña y la Biblia dice que donde dos o más se reúnan en su nombre, dice la Biblia que ahí está Dios. Y dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ok? Entonces, y una de las cosas tan importantes que tenemos que saber es que Dios en medio de su alabanza, Dios en medio de su adoración, dice la Biblia que trae libertad, trae sanidad y trae restauración, amén. Así que si usted venía con alguna enfermedad en esta mañana, créalo en el nombre de Jesús, que Él ha traído sanidad a su cuerpo en este día, amén. Ok, pues hoy en esta mañana quiero terminar con este último capítulo de nuestra serie que comenzamos la semana pasada. Hemos estado hablando acerca de la gran comisión. Hemos hablado acerca del gran mandamiento que Jesús nos dejó en la tierra. Hemos aprendido que como hijos tenemos responsabilidades, amén, y tenemos mandatos y mandamientos que Jesús nos ha dejado, conocidos como la gran comisión. Aprendíamos el domingo pasado que uno de los motivos principales por la cual la gente hoy en día no quiere tomar un compromiso, se encuentra cansado o pensar que seguir a Jesús es tan demandante o cansado. Aprendíamos que es porque estamos llevando nuestras cargas incorrectamente, amén. Y quiero darte un pequeño repaso de lo que hemos hablado durante estas semanas y quiero iniciar con el fundamento y el versículo base de esta enseñanza y de esta serie llamada Por Todo el Mundo, y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 28 versículo 16. Quiero iniciar con nuestro versículo como fundamento de nuestra serie que hoy terminamos, y dice Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20. Los 11 discípulos, dice, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, dice lo siguiente, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, que dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Repite conmigo, Jesús me dejó el gran mandato. Repite conmigo, y el gran mandato consiste en hacer discípulos y predicar el evangelio. Y una de las cosas que aprendíamos en esta serie que hoy terminamos es que para poder hacer discípulos tenemos que ser discípulos. Y aprendíamos el día jueves, una de las cosas tan importantes que Jesús nos enseñaba es que la Biblia menciona en Mateo que los discípulos dudaron de Él. Pero a pesar de la duda, a pesar de la confusión que tenían, vemos que Jesús no los descalificó. Por lo tanto, aprendíamos el jueves que para Dios es más importante nuestra disponibilidad que nuestra habilidad. Aprendíamos que de nada sirve ser tan habilidoso, de nada sirve tener talentos, de nada sirve tener dones, si no somos disponibles para el Señor. Entonces, para Jesús es más importante ser disponible que ser hábil. Es más importante nuestra disponibilidad
que nuestras habilidades. Aprendíamos que Jesús, a pesar de las dudas, a pesar de las confusiones que los discípulos tenían, vemos que Jesús no descalificó a los discípulos para esta gran comisión. Vemos que Jesús no solamente nos califica, sino también nos empodera. Mateo dice: toda autoridad se me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Jesús no solamente nos califica, sino Él nos empodera. Y aprendíamos que el discipulado es tan importante en nuestra vida, porque mediante el discipulado es que la iglesia va a crecer, es que la iglesia va a conquistar, es que la iglesia va a tener un impacto en nuestra ciudad. Jesús no estaba interesado en las multitudes, Jesús estaba interesado en los discípulos. Y dentro de la iglesia y dentro de nuestra casa, el discipulado es tan importante, porque es la columna en el cual la iglesia camina, en el cual la iglesia avanza, en el cual la iglesia va a conquistar, en el cual la iglesia, escuche esto, va a entrenar a otras personas, porque uno solo es muy pequeño para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Es por eso que cada uno de nosotros estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a ser discipulados, estamos llamados a predicar el evangelio. Pero hoy en día, repite conmigo, la iglesia está corriendo un gran peligro. Y el peligro de esta pandemia, o el peligro de este tiempo, es que lleguemos a pensar que el congregarnos y el discipularnos no es necesario. Aprendíamos que mediante el servicio, mientras esta reunión, nuestra fe va a otro nivel. Escuchamos una palabra el cual edifica nuestras vidas, y esa palabra nos lleva a otro nivel. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero mediante un discipulado, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es edificada, nuestra vida es transformada. ¿Por qué? Porque somos dirigidos. Aprendíamos que lo más importante no es ser discípulo de una persona. Lo más importante es ser un discípulo del Señor. Nosotros somos discípulos de Jesús y tenemos que aprender a estar disponibles para Jesús. Y el gran peligro de esta pandemia es que la iglesia llegue a creer, llegue a pensar que congregarnos y discipularnos no es necesario. Pensar que solamente consumiendo enseñanzas por internet es necesario. Pero quiero enseñarle que Jesús no nos mandó a ser una iglesia digital. Jesús nos llamó a ser una iglesia física. Él nos llamó al contacto. Él nos llamó a ser el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia, por eso David dijo: mira qué tan bueno y qué tan delicioso, qué tan rico es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice, porque ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Y el gran peligro de la iglesia es pensar que podemos ser discípulos de Jesús en línea. Es que podemos recibir la palabra en línea. Repite conmigo: Dios no nos llamó a una iglesia digital. De al lado, Dios nos llamó a ser el cuerpo de Cristo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Ese es el gran peligro que la iglesia hoy corre. Ese es el gran peligro que la iglesia hoy tiene. Pensar que a la distancia. Aprendíamos, ¿cuántos recuerdan que Pedro seguía a Jesús cómo? A la distancia.
Y nosotros no podemos ser seguidores de Jesús a la distancia. Nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús. ¿Y por qué es tan importante la gran comisión? La gran comisión, y quiero darle un repaso de todo lo que hemos hablado para poder entrar en la enseñanza en esta mañana. La gran comisión no es una idea que debemos de considerar. La gran comisión es un mandato que debemos de obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué la gran comisión no es una idea que debemos de considerar, sino es un mandato que debemos obedecer? Porque la gran comisión es el plan para salvar a la humanidad. Vuelvo a repetirlo. La gran comisión es el plan que Jesús dejó para salvar a la humanidad. Marcos capítulo 16 versículo 15 en adelante dice lo siguiente: por lo tanto, los últimos dos mensajes que Jesús dejó antes de ser arrebatado, o de ir con el Señor a reinar y a gobernar, lo encontramos en Mateo capítulo 28 versículo 16 en adelante, que dice: vayan y hagan discípulos. Y en Marcos capítulo 15 versículo 16 en adelante dice: vayan y prediquen el evangelio. Versículo 20 de Marcos capítulo 15 dice: y después de que el Señor les habló estas cosas, ascendió con el Padre en el cielo. Entonces, la gran comisión que conocemos, que es predicar el evangelio y hacer discípulos, no es una idea que debemos de considerar, es un mandato que debemos de obedecer. Vuelvo a repetir, la gran comisión es el plan que Jesús nos dejó para poder salvar a la humanidad. Por lo tanto, si la iglesia, si nosotros perdemos la misión, muchas personas van a perder el cielo. Como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Si nosotros perdemos la misión, muchas personas van a perder el cielo. Por eso, iglesia, debemos de venir a discipularnos y a congregarnos para después salir y ganar. Debemos de venir y alabar para después salir y discipular. Debemos de venir y recibir para luego salir y servir. Porque la gran comisión es tan importante. Porque no solo asistamos a la iglesia, seamos la iglesia. No solo vengamos a la iglesia, seamos la iglesia. Porque la gran comisión que Jesús, nos dejó es activa y no pasiva. La gran comisión es activa y no pasiva. Por eso Romanos dice, y quiero poner en esta mañana esa demanda sobre su vida, esa responsabilidad que tenemos para el mundo. Y dice Romanos capítulo 10, vayamos rápidamente, Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14. Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14. Dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cuántos quieren que su familia sea convertida? ¿Cuántos quieren que sus vecinos sean salvos? ¿Cuántos nos rodeamos en nuestro día a día con personas que no conocen a Jesús? Amén.
Pablo dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo la gente va a invocar a Dios, a Jesús? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Cómo queremos que la gente se convierta si nosotros no hemos sido esa voz para que se conviertan? ¿Y cómo oirán si no hay quienes prediquen? Hoy en esta mañana, iglesia, quiero poner esta demanda sobre nuestras vidas, porque afuera hay alguien quien te necesita. ¿No me escuchaste? Afuera hay alguien que te necesita. Iglesia, Dios quiere usar tu vida para bendecir a otros. Dios quiere usar a la iglesia para que otros seamos bendecidos. Porque, iglesia, no somos jueces, somos testigos. Los jueces condenan, los testigos anuncian. Vuelvo a repetirle, los jueces condenan, los testigos anuncian. Yo no sé si en esta iglesia hay gente que quiera anunciar la palabra, que quiera llevar a cabo este mandamiento, ir a ser discípulos y predicar su palabra. Porque a veces somos buenos jueces y decimos, ve esa gente cómo se disfraza. Me imagino que nadie aquí se disfrazó, ¿verdad? Quiero yo pensar. Porque somos luz, no tinieblas. Y decimos, ve la gente cómo se disfraza. Pero ¿cómo invocarán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo oirán si no hay quienes hablen? A veces somos buenos jueces y no testigos. Un juez condena, un testigo anuncia. Repite conmigo, Señor, yo quiero ser un testigo que anuncie. Repite conmigo, Señor, la gran comisión no es una opción, es un mandamiento. Y dándole el repaso de lo que es la gran comisión, quiero entrar en enseñanza en esta mañana. ¿Por qué la iglesia no puede poner en práctica esa gran comisión? Hoy en día vivimos en tiempos donde la iglesia está metido en tantas cosas que no tiene tiempo para Dios. Vivimos en tiempos donde la iglesia está tan enfocada en tantas cosas que no tiene tiempo para el Señor. Así que en esta mañana he titulado el nombre de esta enseñanza, repite conmigo, sin reservas, sin retorno, sin nada de qué lamentarse. ¿Por qué no me acompañan a orar en este día? Señor, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, venga a nuestras vidas. Señor, que hoy te podamos servir sin reservas, sin retorno, sin nada de qué lamentarse. Señor, que tu Espíritu Santo hoy nos hable, Señor, a nuestras vidas. Señor, que tú te manifiestes en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra iglesia, Señor. Y que pongas en mi vida de tu gracia y de tu favor para poder compartir la palabra. Te pido, Señor, que sea tu presencia y que sea tu Espíritu Santo hoy hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Una vez más, repita conmigo, sin reservas, sin retorno, sin nada de qué lamentarse. Y quiero usar en esta mañana 3 historias en la Biblia acerca de sin reservas, sin retorno y sin nada de qué lamentarse.
Vivimos dentro de una iglesia donde tenemos tiempo para todo, menos para Dios. Vivimos en un tiempo donde la iglesia está tan enfocada en todo, menos en las cosas del Señor. Y quiero iniciar con la primera historia en esta mañana, en Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Quiero iniciar con la historia de Abraham en este día. Una persona que se entregó al Señor sin reservas. Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. ¿Ya están ahí todos? Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: pasado cierto tiempo, ¿cómo dice? Dios puso a prueba a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Lo puso a prueba. Y le dijo a Abraham: aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto. En otras palabras, como sacrificio. En el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresamos junto a ustedes. Abraham, ¿qué dice? Tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar ¿a quién? ¿A quién, iglesia? Pero en el momento, el ángel del Señor le gritó del cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy. Respondió: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Repite conmigo: Abraham le entregó a Dios sin reservas. Imagínense esta historia. Dios le dice a Abraham, dice que aconteció que Dios probó a Abraham.
Y Dios le dijo, tienes que darme a tu único hijo, al que tanto amas. Abraham le entregó a Dios, se entregó a Dios y le entregó a Dios lo que tenía sin reservas. Abraham le entregó a Dios lo mejor que tenías. Vemos que Dios le pide a Abraham su hijo y él no se lo negó. Dios le pide a Abraham lo que más ama y él no se lo negó. Dios le pidió el futuro de su descendencia y él no se lo negó. Cuando entendemos que de Dios son todas las cosas, cuando entendemos que de Él es todo lo que tenemos, nos entregamos a Él sin reservas. Vemos que Abraham Dios le pide a su hijo y él no se lo negó. Dios le pide lo único que tenía y él no se lo negó. Dios le pide su descendencia y él no se lo negó. Y quise poner este ejemplo de Abraham, un hombre que se entregó a Dios sin reservas. En cuántas ocasiones Dios nos ha pedido lo que más amamos, lo que tenemos o lo que tenga que ver con nuestro futuro, y en cuántas ocasiones nosotros se la negamos a Dios. Y vemos que Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo, de tal manera que un ángel descendió y le dijo: no lo hagas, porque Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto que eres capaz de entregar a tu único hijo por amor a Él. Y hoy no hablo en términos literales que tenemos que sacrificar a una persona. Hablo en que Dios nos pide lo que amamos, lo único que tenemos y lo que tiene que ver con nuestro futuro. Pero cuando la iglesia entiende que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, amén, entonces nos podemos entregar a Él sin reservas. Desafortunadamente, como iglesia, somos personas que decimos: eso se lo entrego al Señor, pero esta parte no se la entrego a Dios. Somos personas que decidimos decirle: Señor, te entrego mi vida, pero no te entrego mi tiempo. Amén. Señor, te entrego esta área, pero no te entrego esta área. Lamentablemente somos personas que decidimos que entregarle a Dios, porque simplemente entregamos lo que nos conviene, pero lo que nos gusta no se lo podemos entregar. Abraham estaba dispuesto a entregarle a Dios tres cosas: lo que más amaba, lo que tenía y lo que tenía que ver con su futuro. La pregunta es, iglesia, ¿estamos dispuestos a darle a Dios lo que más amamos, lo que tenemos y lo que tiene que ver con nuestro futuro? Por eso la iglesia se tiene que entregar a Dios sin reserva, sin retorno y sin nada de que lamentarse. La segunda historia que quiero usar en esta mañana se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. ¿Ya está ahí? Marcos 10, 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates,
no cometas adulterio, no robes, no prestes falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Repite conmigo, yo he guardado sus mandamientos. ¿Qué le dijo Dios? El hombre viene con Dios, con Jesús, y le dice, ¿qué tengo que hacer para que herede la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. No robes, no adulteres, no mientas, honra a tu padre y a tu madre, guarda su palabra, guarda sus principios. Y el joven dice, y el hombre le responde, desde joven he guardado todos tus mandamientos. Podemos decir hoy en día, tengo años guardando sus mandamientos. Pero vemos lo que dice Jesús más adelante. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor. Repite conmigo, hoy Jesús me ve con amor. Y aquí viene la prueba de fuego. Y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero ¿qué hizo el hombre? Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús no le estaba pidiendo a este hombre literalmente que vendiera todo, sino Jesús estaba probando su corazón. Así como Dios con Abraham le dijo que matara a su hijo, pero Dios sabía que no iba a permitir que Abraham matara a su hijo. Simplemente lo estaba. Lo mismo sucede con Jesús. No es que Jesús le dice al hombre que lo vendiera como tal. Simplemente Jesús estaba probando el corazón del hombre para ver qué tan dispuesto estaba a entregarle a Dios todo lo que tenía. Y muchas veces la iglesia podemos ser como este hombre, que hemos guardado sus mandamientos, que hemos guardado su palabra, pero no nos hemos entregado a Dios sin reserva. Este hombre dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para que pueda heredar la vida eterna? Guarda mis mandamientos, le dice Jesús. Señor, lo he hecho. He guardado tu palabra. Hoy estoy aquí congregándome. Jesús le dice, vende todo lo que tienes. Y literalmente el hombre se desinfló, se desanimó y se fue triste. Y no es que Jesús le estuviera pidiendo al hombre literalmente que lo hiciera, estaba probando su corazón para ver quién tan dispuesto estaba a entregarle todo a Dios. Y muchas veces nosotros somos como ese hombre, que hemos guardado su palabra, pero no nos hemos entregado a Dios sin reserva. Estamos limitados. La pregunta es, ¿qué le podemos entregar al Señor? Repite conmigo, sin reservas. Vamos, más fuerte, sin reservas. Día de lado, hoy te vas a entregar sin reservas. ¿Y qué es sin reservas? Entregarte todo. Señor, aquí está. Te entrego todo. La pregunta en esta mañana es, ¿usted ya le entregó todo al Señor? ¿O simplemente ha guardado sus mandamientos? Porque este hombre no era un pecador. Este hombre no era un mundano. Era alguien que había guardado su palabra.
pero que no había entregado todo lo que tenía. Tenía limitantes. Y nosotros podemos ser como este hombre, que tengamos limitantes. Señor, he guardado tu palabra, pero mi tiempo no te lo puedo entregar. ¿Cuántos están acá? Y en el auditorio existe un completo silencio. La pregunta es, ¿qué le podemos entregar a Jesús? Número 1, nuestro corazón. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Les voy a leer las citas, o se las voy a mencionar y usted las lee en su casa. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Número 1, ¿qué le podemos entregar al Señor? Nuestro corazón. 2, nuestra vida. Mateo capítulo 16, versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Número 3, ¿qué podemos entregarle al Señor? Nuestro amor. Lucas capítulo 10, versículo 27. Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Número 4, ¿qué le podemos entregar al Señor? Nuestros pensamientos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Número 5, ¿qué le podemos entregar al Señor? Nuestra voluntad. Lucas capítulo 22, versículo 42. Padre, Jesús dijo: si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Número 6, ¿qué le podemos entregar a Dios? Nuestro servicio. Efesios capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Número 7, ¿qué le podemos entregar al Señor? Nuestro tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y muchas cosas más le podemos entregar al Señor. Nuestros recursos, nuestros sueños, sin reservas. La pregunta es, iglesia, ¿usted qué le ha entregado a Dios? Usted puede ser que hoy me diga: ministro, yo le entregué a Dios el pecado. No, lo entregaste porque te conviene. Eso no se le entrega a Dios. Simplemente se deja porque te conviene dejarlo. Pero ¿qué le hemos entregado al Señor? Porque hemos guardado sus mandamientos. Amén. Hemos guardado su palabra, pero no nos hemos entregado sin reservas. Si usted en esta mañana me dice: yo quiero entregarme al Señor sin reservas, repite conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón, mi vida, mi amor, mis pensamientos, mi voluntad, mi servicio, mi tiempo, mis recursos. Señor, me voy a entregar a ti sin reservas. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Qué le hemos
hemos entregado a Dios. Usted me dice, ministro, yo le entregué el pecado. No, eso no se entrega, eso se deja porque nos conviene. ¿Qué sacrificio le ha entregado usted al Señor? ¿Su corazón? ¿Su tiempo? ¿O somos como el joven rico que dice, yo he guardado tu palabra, pero tengo mis reservas? Amén. Repite conmigo, sin retorno. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Vemos a Pablo hablando acerca del llamado. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3:12. No es que yo ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Sin retorno, repite conmigo, mi vida tiene que ser sin retornos. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidando el pasado, prosigo al llamamiento. Prosigo para alcanzar lo que Dios tiene para mí, ese premio. Nuestra vida tiene que ser una vida sin retornos, una vida sin opciones. En nuestra vida no tiene que existir la opción de retornar. ¿A qué me refiero con retornar? En nuestra vida no tiene que existir la opción de volver al pasado, la opción de volver al pecado. Por eso Pablo dice, yo me he olvidado de lo que hice en el pasado y me esfuerzo para lo que está hacia adelante. Sin reservas, me he entregado todo a ti, Señor. Sin retorno, no tengo una opción de volver al pecado. No tengo una opción de volver al mundo. ¿Por qué la iglesia no puede entregarse a Dios? Porque tiene reservas. ¿Por qué la iglesia no puede entregarse a Dios? Porque tiene la opción de retornar. Y número 3, repite conmigo, sin nada de qué lamentarse. Mateo capítulo 10, versículo 42. Mateo 10, 42. ¿Ya está ahí? ¿Y quién? Dice, ¿y quién de los que dieran un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa? Sin nada de qué lamentarse. Muchas veces dentro de la iglesia escuchamos gente quejándose, escuchamos gente lamentándose. Es que yo di esto, es que yo hice esto, es que yo antes servía y es que di mi tiempo. Jesús dijo, nada de lo que demos en el reino, aun sea un vaso de agua fría, dice, no se quedará sin recompensa. Cuando tú entiendes que todo lo que has hecho para el Señor tiene su recompensa, no tienes
de nada que lamentarse. No tienes de nada que quejarte. Porque quiero decirte, iglesia, que todo lo que hemos hecho para el Señor vale la pena. Que todo lo que hemos hecho para Dios vale la pena. Y no se quedará sin recompensa. ¿Por qué la iglesia no se puede entregar a Dios? Porque todo el tiempo se está lamentando. Y es que yo di mi tiempo, y es que yo hice esto, y es que si tú lo hiciste para el Señor, quiero decirte que eso tiene una recompensa. Hoy Dios en esta mañana nos está hablando para entregarnos sin reservas, para entregarnos sin retorno y para que no nos lamentemos de nada, porque todo lo que hemos hecho para Dios tiene su recompensa. Y aún siendo un vaso de agua fría, Jesús dijo: no se quedará sin recompensa. De nada de qué lamentarnos. Por eso entreguémonos a Dios. Hoy la iglesia tiene tiempo para todo, pero no para Dios. No para discipularse, no para congregarse. Pero Dios, dice la Biblia, no dejándonos de congregar, no dejándonos de discipular, más cuando los días malos se acercan. Estamos viviendo tiempos tan violentos que no podemos dejar y no podemos bajar la guardia. Son tiempos donde la iglesia se tiene que preparar para la venida del Señor. Por eso Dios en este día le habla a una iglesia que se entregue sin reservas, sin retornos y sin nada de qué lamentarse. Dice más, cuando los días malos se acercan. Hoy la iglesia, pensar que hacer iglesia en línea es iglesia, no, estás equivocado, estás entreteniendo. Porque estamos llamados a ser cuerpo, estamos llamados al contacto. No solo vengamos a la iglesia, seamos la iglesia. Repite conmigo: sin reservas, sin retorno, sin nada de qué lamentarse. Dile: así será mi vida. Y Dios, en esta mañana vivimos en una cultura donde la cultura te dice: vive al máximo, vive como quieras, haz tu vida, que nadie te diga qué tenga que hacer, ten paz, sé feliz, medita. Pero puede que esa opinión en esta mañana cambie, porque la Biblia dice que el que quiera ganar su vida la va a perder. Pero el que gane su vida, el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, este la ganará. Puede que a partir de hoy ese pensamiento cambie en tu vida, porque Jesús dice: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, ese realmente la va a ganar. Y Dios en esta mañana nos hace un llamado. Y Dios me muestra esto ahorita. Hay gente que en este momento está pensando: pero no sabes todo lo que yo hago, no sabes lo que yo he pasado. Apocalipsis dice: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco todo lo que has hecho, pero algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Y hoy el Señor nos hace un llamado para salir de nuestra zona de confort, porque Dios tiene que sacarnos de nuestra zona de confort para darnos cosas mejores. ¿Y cuál es nuestra zona de confort?
número 1, el límite a lo desconocido. La gente no da el siguiente paso porque tiene un límite, tiene temor a lo desconocido. Y es que si me entrego, ¿qué voy a hacer? Y es que si me entrego, ¿cómo? Y es que si lo hago. Número 2, el límite del temor. Y número 3, el miedo a nosotros mismos. Excusas como: tengo temor de fallarle a Dios, no quiero comprometerme porque es mucho, no quiero ser un discípulo. Iglesia, hoy tomemos el riesgo y crucemos de la comodidad y la falta de compromiso a ser disponibles para Jesús. Usted no es disponible para un hombre, usted no es disponible para mí, usted no es disponible para mi esposa, usted es disponible para Jesús. Y hoy tomemos el riesgo de salir de nuestra comodidad, de la zona de confort, para estar disponibles para el Señor. Escucha esto: Pedro tomó un riesgo y caminó en el agua. Abraham tomó un riesgo y recibió su descendencia. La mujer del flujo de sangre tomó un riesgo y fue sanada. Josué tomó un riesgo y vio los muros caer. Hoy te digo de parte de Dios: del otro lado del riesgo se encuentra tu bendición. Del otro lado del riesgo se encuentra tu bendición. Del otro lado de la conformidad se encuentra tu bendición. Entreguémonos al Señor sin reservas, sin retornos y sin nada de que lamentarnos. Y quiero terminar con esta historia en la Biblia. Es mi tercera historia, ¿verdad? Juan capítulo 12, versículo 3. Juan capítulo 12, versículo 3. ¿Ya está ahí? María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoles luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Repite conmigo: María le dio a Jesús el perfume más caro. María se rindió delante de Dios, sin reservas, sin retorno y sin nada de que lamentarse. María nos enseñó que hizo un acto de rendición y de adoración hacia Dios. 2, María le dio quizás lo más valioso que tenía. 3, lo hizo con amor y con generosidad. Y María nos enseña que debemos darle lo mejor a Él. El perfume más costoso lo derramó sobre los pies de Jesús. Pero hay un punto después de eso. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría. ¿Qué iba a hacer? Lo iba a traicionar. Objetó. Otra versión dice: se enojó y preguntó lo siguiente: ¿por qué no se vendió este perfume
que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres. Judas me enseña que los que niegan a Jesús siempre te van a criticar por darle lo mejor a Dios. Recuerdo cuando yo me entregué a Jesús, literalmente me entregué sin reservas. No existe un retorno en mi vida. Y no me lamento de nada de lo que haya hecho en mi juventud y en mi adolescencia. Porque sé que todo lo que hice en mi juventud, llevo casi entregándole media vida a Jesús. Me entregué sin reservas, me entregué sin retornos y no me lamento de nada. Y María nos enseña que a Jesús le dio el mejor perfume. Se rindió completamente. Quizás le dio el perfume más valioso que tenía. Pero Judas se enojó y le dijo: ¿por qué se lo dan a Jesús ese perfume tan costoso y tan caro, pudiéndolo vender y dárselo a los pobres? Y recuerdo cuando entregué mi vida a Jesús, mi papá me criticaba. Me decía: en la iglesia te están estafando, en la iglesia estás perdiendo el tiempo, el pastor está abusando de ti, el pastor no le interesa. Tiempo después, lamentablemente, mi papá negó a Jesús y se apartó de sus caminos. Nunca escuches a un Judas que te critique. Y yo lo amo, y hoy estoy orando para que él regrese a los pies de Jesús. Pero si yo hubiese escuchado a mi papá, no estuviera en este lugar, no estuviera sirviéndole a Dios, no fuera bendecido como hoy soy bendecido. Sin reservas, sin retorno y sin nada de qué lamentarse. Cuando te entregas a Jesús, la gente te va a criticar, la gente te va a decir: te están estafando. ¿Sabes que mi papá me decía? Va a llegar otro y va a tomar tu lugar, y tú terminas sobrando. Yo no le sirvo al hombre, le sirvo a Dios. Yo no estoy aquí por el hombre, estoy aquí por Dios. María, vamos a leer una vez más. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Habrá gente a tu alrededor que te va a criticar y te va a decir: no pierdas tu tiempo. La cultura de hoy es: vive al máximo, vida solo una, disfrútala. Pero tengo presente lo siguiente: el que quiera ganar su vida la va a perder. Prefiero perder mi vida por causa del evangelio, porque sé que la voy a ganar. La pregunta es: ¿te has entregado a Dios sin reservas? ¿O tienes una reserva aún?
¿Tienes en tu vida la opción de un retorno? Me cambio de iglesia, me voy de la iglesia, quiero retornar. ¿O te estás lamentando por lo que has hecho? Es que no me valoran, es que no sé qué tanto. Si tú piensas que no te valoran, es porque lo haces para el hombre, no para Dios. Porque Dios dice, todo tiene recompensa. ¿Se puede bajar el micrófono? Todo tiene recompensa. Y en esta mañana Dios está haciendo ese llamado para que la iglesia se entregue a Él sin reservas, sin retornos y sin nada de qué lamentarse. Un día fui criticado por entregarme a Jesús. Un día mi papá me dijo, vas a sufrir en la vida, te vas a morir de hambre. Un día escuché esas palabras. Un día escuché que estaba perdiendo el tiempo sirviéndole a Dios. Pero nada de lo que hacemos en el reino y demos se queda sin recompensa. Hoy Dios te hace ese llamado, iglesia, para que te entregues sin reservas, sin retorno y sin nada de qué lamentarte. Y quiero pedirle que cierre sus ojos en este día. Y si usted me dice, ministro, así como María entregó su mejor perfume, el más costoso, el más valioso, lo mejor que tenía, hoy quiero entregarme a Jesús sin reservas, entregarme todo lo que tengo, todo lo que soy, dárselo a Él. Quiero entregarme a Él sin retornos, que en mi vida no exista la opción de retornar o salir. Y quiero dejar de quejarme y lamentarme por todo lo que he hecho. A la cuenta de 3, ponte de pie y ven acá adelante. 1, 2 y 3. Traigo mi perfume. Y hoy ven con ese perfume. Hoy te quiero ungir. Hoy venimos a este altar con ese perfume. Derramo mi corazón. Sin reservas, sin retorno, de ti. sin nada de qué lamentarnos. Traigo mi perfume. Levante sus manos y dígale: Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón. dile, delante de ti. Delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todos. Así es. No importa lo que pensaran de mí. Dile: traigo Beso eso. tus pies. Dile: Señor, hoy traigo ese perfume delante de para besar tus pies. Dile: no importa Solo quiero lo que verte pensarán, lo que dirán. Beso tus pies delante de todos. Así es. No importa lo que pensara de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Repite conmigo: Padre Celestial, en esta mañana
reconozco que he tenido reservas, pero hoy te las entrego. Vamos y hable con Dios en esta mañana y dígale cuáles son tus reservas que tienes que entregarle a Dios en esta mañana. María fue con el mejor perfume, el más caro, el más valioso, y le dijo: toma todo lo que tengo, toma todo lo que soy, y hoy entrégale a Dios esas reservas, tu tiempo, tus sueños, tus pensamientos, tu vida. Estás más enfocado en ti. Dile: Señor, hoy me entrego a ti sin reservas. Hoy me entrego a ti sin reservas, Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, que en mi vida no exista la opción de retroceder. Dile: Señor, en mi vida no hay retornos. En mi vida no hay retornos. Señor, hoy me entrego sin reservas, sin retornos y sin nada de qué lamentarme, sin nada de qué quejarme, porque todo lo que he hecho y he dado tiene su recompensa. Dile: Señor Jesús, hoy estoy disponible para ti. Estoy disponible para ti, Jesús. Levante sus manos y dígale: delante de ti. Así es, Señor. Y traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón. Vamos, levante esta adoración en este día. Delante de ti. Así es, Jesús. Jesús, son tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Son tus pies. Así es. Delante de todo. Solo quiero verte sonreír. Así es, Señor. Estamos aquí como iglesia para entregarnos sin reservas, sin retornos, sin nada de qué lamentarnos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y que esta palabra no regrese vacía. Declaro que en esta iglesia, en esta casa, hay una iglesia disponible. Hay una iglesia disponible. Hay una iglesia que se entrega sin reservas. Una iglesia que se prepara. Una iglesia que entrega su pensamiento, su voluntad. Hoy te digo, iglesia, vale la pena entregarse a Jesús. Vale la pena ser un seguidor de Jesús.